Bienvenidos a Aprendiendo Inglés para la Construcción. Esta iniciativa que llevamos a ustedes cada semana a las 7:30 de la tarde los días lunes por El Poder de Ser Mujer TV ha sido preparada por Hispanics in Construction y Latinas in Construction. Nosotros estamos comprometidos con el aprendizaje del idioma inglés, así como también otras actividades que le ayuden a usted a superarse y a crecer en el mundo de la construcción. En nuestro website latinasinconstruction.net y hispanicinconstruction.net, usted va a encontrar más informaciones acerca de las otras clases que estamos dando. En esta semana, en Aprendiendo Inglés para la Construcción, tenemos la última clase donde vamos a repasar lo que hemos aprendido hasta ahora. Hoy veremos los verbos regulares e irregulares. Estos verbos ya los vimos anteriormente, pero vamos a repasarlos hoy día porque son un poquito complejos y necesitamos reforzar. La próxima clase vamos a comenzar con un capítulo nuevo. Vamos a ver el tiempo futuro. ¿De acuerdo? Vamos a estar viendo will y vamos a estar viendo going to. Pero hoy vamos a ver, como dije, los verbos regulares e irregulares. Les voy a compartir acá mi pantalla para que comencemos. ¿Qué son los verbos irregulares y los verbos regulares? ¿Por qué son importantes que los conozcamos? Los verbos regulares son aquellos que terminan en ed en el pasado simple y en el tiempo participio. Y los verbos irregulares son aquellos que no terminan en ed en pasado simple y en el participio. ¿Por qué son importantes estas diferenciaciones? Porque necesitamos aprender el tiempo pasado. El tiempo pasado en inglés es un poco complejo. Todos los verbos se conjugan de manera diferente. Por lo tanto, lo que se ha hecho es dividir estos verbos en dos grupos. El grupo de los verbos regulares, que son todos aquellos que terminan en ed, en el pasado y en el participio. Y en los otros grupos son los verbos irregulares que terminan todos diferentes, de cualquier forma. Vamos a ver cómo los pudimos agrupar un poquito más adelante en esta clase, pero son todos diferentes y eso es bastante lo que hay que aprender. No digo que no se pueda, lo que digo es importante que pongamos atención, porque estos verbos son palabras, son acciones que usamos cada día, y si queremos comunicarnos propiamente en el idioma inglés, los vamos a necesitar. Sin duda los vamos a necesitar. Bueno, entonces usted a lo mejor se estará preguntando qué es el participio. El participio es una forma verbal. En español nosotros lo usamos cuando usamos palabras, por ejemplo, que terminan en ado o en ido. Estas palabras no son simples palabras, son verbos. Por ejemplo, el verbo hablar termina en hablado, ¿no es cierto? Cuando lo juntamos con el verbo haber. Por ejemplo, decimos he hablado. O el verbo vivir, que lo decimos, por ejemplo, he vivido. ¿Ok? Esa conjugación verbal se llama participio. No la vamos a ver todavía, el tiempo participio lo vamos a ver más adelante, por lo tanto no es que usted tenga que preocuparse de esto ahora. Lo que sí es importante que sepa que para cuando queremos clasificar un verbo como regular o irregular, necesitamos usar el participio. Estas son listas de verbos que usted puede encontrar en el internet o puede contactarse con nosotros para que se las mandemos. Están hechas, simplemente están hechas. Los verbos que están en los verbos regulares están completas esas listas y los verbos irregulares también. Yo me tomé un poco el trabajo de separar esos verbos irregulares en tres grupos, ya se los voy a mostrar cómo quedaron, pero es para facilitar el aprendizaje. Yo lo hago de la manera que a mí me resulta más fácil aprenderlo y es la manera que les enseño a ustedes a través de esta clase, ¿no? De online. Entonces, bueno, tenemos los verbos regulares. Aquí vemos 7 verbos, o por ejemplo el verbo to live, que significa vivir, el verbo to start, que significa comenzar, el verbo to work, que significa trabajar. Estamos viendo aquí la columna de la izquierda.
El verbo to finish, que significa terminar. To close, que significa cerrar. To open, abrir. Y to manage, administrar. ¿Ok? Estos verbos son verbos regulares. En el pasado se conjugan de la siguiente forma. El verbo to live se conjuga lived. ¿Ok? Termina en ed en el pasado. Aquí se lo estoy mostrando con el mouse. El verbo to start termina started. Acá también vemos el ed en el pasado. Aquí también en el participio. ¿Se fija? El verbo to work, pasado termina worked. Y aquí está el ed en el pasado y en el participio. To finish, finished and finished. En el pasado y en el participio. To close, closed, closed. Terminan los dos en ed en el pasado y en el participio. Open, opened, opened. Pasado y participio. En managed, managed. El pasado sería managed y el participio sería managed. ¿Ok? Los verbos irregulares, como ya les dije, son como los parientes loquitos de la familia. Se conjugan de cualquier forma. ¿Ok? Esto es algo que nos vamos a tener que aprender uno por uno. Vamos a ver unos pocos. Build significa construir. En el pasado, built, termina con una T. En el participio igual, termina con una T, built. El verbo break. En el pasado, broke. En el participio, broken. Broken. Significa romper, quebrar. El verbo eat. To eat. Significa comer. En el pasado, ate. En el participio, eaten. Totalmente diferente. Y son verbos comunes. El verbo to cut. El verbo significa cortar. En el pasado, cut. En el participio, cut. O sea, igual. Todo igual. El verbo to get significa obtener. En el pasado, got. En el participio, gotten. El verbo forget significa forgot. Perdón, significa olvidar. En el pasado es forgot. En el participio, forgotten. Y el verbo to go, que significa ir. En el pasado, went. En el participio, gone. Todo diferente. ¿De acuerdo? Esta es, como digo, una píldora amarga que nos vamos a tener que tomar para poder hablar inglés en el pasado. Pero no es que no se pueda aprender. Lo que pasa es que, claro, tenemos que aprenderlo con un poco más de cuidado, poner un poco más de atención para que no se nos vayan los detalles, para que lo podamos hablar propiamente. Estas son las cosas que hacemos en las clases de inglés los días sábados, ¿no es cierto? Vamos practicando estos mismos verbos, pero vamos haciendo oraciones con cada uno de ellos para que lo podamos recordar. Bueno, veamos estas oraciones con los verbos regulares en tiempo pasado. Comenzamos la columna de la izquierda, que es el tiempo presente. Se lo estoy mostrando acá con el mouse. Aquí, en el tiempo presente. Y en la columna de la derecha, entonces se los presento en el tiempo pasado, para que vamos viendo cómo termina. Estos son los verbos regulares. Terminan en ed. ¿Ok? So, I live in a single family house. Vivo en una casa unifamiliar. En el pasado queda I lived in a single family house. Viví en una casa unifamiliar. You start a new project. Tú empezaste el nuevo proyecto. En el pasado es you started the new project. Tú empezaste el nuevo proyecto. Perdón, me equivoqué. Al principio, en el presente es tú empiezas el nuevo proyecto. You start a new project. Tú empiezas el nuevo proyecto. En el pasado, you started a new project significa tú empezaste el nuevo proyecto en el pasado. He works for the government, presente. Él trabaja para el gobierno. He worked for the government. Eso es en el tiempo pasado. Él trabajó para el gobierno. She finished the floor installation. Eso es en el presente. Ella terminó la instalación del piso. En el pasado, she finished the floor installation. Ella terminó la instalación del piso. She finished the floor installation. En el presente es ella termina la instalación del piso. Y en el pasado, she finished
the floor installation. Ella terminó la instalación del piso. A veces me equivoco un poquito al traducir. It closes the back door. Cierra la puerta de atrás. En el pasado, it closed the back door. Cerró la puerta de atrás. We opened the bank account. Nosotros abrimos la cuenta del banco. Y en el pasado sería we opened the bank account. They manage the operations. Ellos administran las operaciones. En el pasado, they managed the operations. Ellos administraron las operaciones. Hasta aquí todo bien, súper fácil. Todos los verbos terminan en ed. En el pasado no hay mucho que aprender. Fácil. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a los verbos irregulares. Estos loquitos de la familia. Comencemos con la primera frase. I built a single family house. Yo construyo una casa unifamiliar. En el pasado, I built a single family house. Yo construí una casa unifamiliar. You break the window. En el presente, tú rompes la ventana. En el pasado, you broke the window. Significa, tú rompiste la ventana. En el presente, he ate a sandwich. Él come un sándwich. En el pasado, he ate a sandwich. Él comió un sándwich, un emparedado. She cuts the baseboard. Ella corta el baseboard, ¿no? Estas molduras que ponemos abajo, ¿no? En los muros. En el pasado, she cut the baseboard. Exactamente lo mismo. Recuerde que la tercera persona singular de los verbos en presente siempre lleva una S, por eso dice cuts, pero en el fondo este verbo es exactamente lo mismo en presente, en pasado y en participio. So, she cut the baseboard significa ella cortó los baseboards. Cortar con precisión, ¿no? Cortar con precisión. It gets complicated, se pone complicado. It got complicated, se puso complicado. We forgot to sign the papers. Nosotros olvidamos firmar los papeles. We forgot to sign the papers. Nosotros olvidamos firmar los papeles. They go to the construction site. Ellos van al sitio de la construcción. Y en el pasado sería they went to the construction site. Ellos fueron al sitio de la construcción. Muy bien, esto ya se dan cuenta, yo les marqué aquí con verde todas las variaciones que tienen estos verbos. Son a veces completamente diferentes, a veces son iguales, a veces son una letra cambia, dos letras cambian, etc. O sea, la variedad completa que te puedes imaginar. Voy a ir cortito atrás los verbos regulares, aquí volvimos atrás. Todos lo que le marqué en verde son la terminación de, que es, como le digo, súper simple, súper fácil, muy bonito, nada, no hay mucho que pensar. Pero aquí se complica un poquito los verbos irregulares. En los verbos irregulares, esto es lo que yo hago para aprender las cosas. Cuando necesito hacerlo, me hago estructuras de las cuales yo puedo separar las cosas por grupos para poder aprenderlo, porque de otra forma se me hace un poco difícil y esa es la forma que les trato de enseñar a ustedes. ¿Okay? Entonces decimos tres grupos. Los tres grupos son el presente, que son los verbos, perdón, estos son los tres grupos donde tenemos los mismos verbos, en presente, en pasado y en participio. En el primer grupo, los verbos se conjugan todos por igual. En el segundo grupo, dos verbos se conjugan igual, uno se conjuga diferente. Y en el tercer grupo, todos los verbos se conjugan diferente. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Voy aquí a sacar la pantallita, la voy a poner acá abajo. Ok. Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos los verbos en tiempo, los verbos irregulares que se conjugan todos por igual. Si ustedes se fijan acá en mi pantalla, tenemos el tiempo presente, la primera columna, la segunda es el pasado y la tercera es el participio. ¿Ya? Entonces vemos que estos verbos son todos iguales. Bet, 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 que significa apostar. Bid, 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 que significa hacer una oferta. Es cuando uno presenta un precio, ¿no? Para un trabajo.
Broadcast, broadcast, broadcast. Eso es cuando se transmite, transmitir. Y acá tenemos una serie de otros verbos, ¿no? Burst, 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 cast, 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 cost, 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 que significa costos, el costo de algo, ¿no? El precio de algo. Cut, 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 significa cortar, pero cortar con precisión. Podemos también cortar con las tijeras, ¿no es cierto? Forecast, predecir el tiempo, cómo va a estar el clima, ¿no? Forecast. En pasado y en participio exactamente lo mismo. Forecast, forecast, forecast. Hit, hit, hit. Golpear, golpear. Hurt, hurt, hurt. Herir. ¿Ya? Let, let, let. Todo igual, ¿eh? Fácil. Pero esto significa, let significa permitir, ¿ya? Se usa también cuando queremos decir let's do something, es como una expresión para animar, para motivar a otros. Put, 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 significa poner, ¿ya? Quit, 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 significa renunciar. A ver, la gente cuando renuncia a su trabajo dicen I quit, ¿ya? No, no lo diga usted. No, no diga después que yo le dije que renunciara a su trabajo. Read, 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 read. Se escriben exactamente iguales, pero se pronuncian diferentes. Pero de todas maneras lo pusimos en esta lista porque son el pasado, el presente y el participio son casi lo mismo. De hecho, se escriben igual. Read, 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 significa deshacerse de algo. Shut, 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 significa callar o acallar. Y así sucesivamente vamos viendo todos estos verbos. Tenemos send, no, perdón, me equivoqué de hoja. Ahí está. Split, 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 significa dividir en partes. Spread, 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 que es lo mismo, significa esparcir. Y en upset, 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 eso significa hacer enojar. Hacer enojar, ¿ok? A alguien. Entonces, estos verbos que son, conjugan todos por igual, son facilísimos, lo único que tenemos que hacer es memorizar. Y no son muchos, creo que son estos o unos pocos más, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. Nuevamente voy a mover esta pantalla de posición. Listo. Entonces, por ejemplo, el verbo cortar, decimos the major cuts the ribbon. The major, lo que significa es la alcaldesa o el alcalde corta la cinta. ¿Sabe usted cuando corta la cinta? Cuando hay una inauguración de algo, entonces ellos cortan la cinta, ¿no? The mayor cuts the ribbon. Ellos, la alcaldesa o el alcalde corta la cinta. En el pasado, the mayor cut the ribbon. Yesterday. Significa el alcalde o la alcaldesa cortaron la cinta ayer. Y bueno, el participio que no lo vamos a ver en este grupo ahora, pero solo para efectos, ¿no?, de su curiosidad, decimos the mayor has cut many ribbons this year. The mayor has cut many ribbons this year. La alcaldesa o el alcalde ha cortado muchas cintas este año, ¿ok? Pero no nos vamos a meter en el tiempo participio, no todavía. Read, you read the book, tú lees el libro. En el pasado, you read the book last year. Tú leíste el libro el año pasado, ¿no es cierto? You have read all books. Eso es en el participio que significa tú has leído todos los libros. Let. They let the dogs play outside. They let the dogs play outside. Ellos permitieron a los perros jugar afuera. En el pasado, they let the dogs play outside yesterday. Se fija que si no fuera por el yesterday, no sabríamos qué tiempo estamos hablando, ¿ya? El yesterday significa ayer. Entonces sabemos que es el pasado porque nos dice que pasó ayer. Pero las frases son exactamente iguales. Ellos dejaron a los perros jugar afuera ayer. Vamos a ignorar el participio. No se preocupe de la tercera frase en este caso. Put. We put money in the saving account. Pusimos dinero en la cuenta del banco. Eso es, perdón, en la cuenta de ahorros. Eso es en el presente, ¿no? Nosotros ponemos dinero en la cuenta del banco. La cuenta de ahorro. En el pasado, we put money in the saving account last month.
En este caso no sabemos cuándo ocurren las cosas, excepto por el hecho de que en la segunda frase nos dicen que esto ocurrió el mes pasado. Entonces decimos, pusimos dinero en la cuenta de ahorros el mes pasado. Pero exactamente igual se escribe a las dos frases, presente y pasado. Vamos entonces ahora a ver los verbos. Este es el segundo grupo de los verbos irregulares. Estos verbos que se conjugan, todos diferentes, que son, como les dije, los loquitos de la familia, pero que no nos podemos escapar, tenemos que aprenderlo. Esta lista es bastante más larga. Yo la corté bastante para poder ponerla en esta presentación, pero si usted quiere la lista completa, solo tiene que escribirme a Edith, mi nombre, EDITH, @latinasinconstruction.net, y yo les puedo mandar la lista completa con los verbos irregulares. Separados en dos grupos. El grupo 1 es los verbos todos iguales, el grupo 2, dos verbos iguales, un verbo diferente, y el grupo número 3, todos diferentes. ¿Ya? Entonces nos queda. Vamos a tratar de sacar esto. Listo. Entonces nos queda el tiempo presente, es la columna que tenemos acá a la izquierda, pasado es el del medio, y participio es la columna que tenemos a la derecha. Dos verbos se conjugan iguales y uno diferente. Veamos, become, eso significa convertirse, ¿ya? Convertirse en algo, ¿ya? Become, el presente, became, con una A, ¿ve? Ahí en el medio hay una A, es el pasado, y en become es el participio, todos diferentes. Dos iguales, uno diferente. ¿Ve? Dos iguales, uno diferente. Entonces, become, became, become. El verbo to bring, que significa traer. Bring, pasado brought, participio brought. Dos iguales, uno diferente. Igual, dos diferentes y uno diferente. Build, ya lo vimos. En el presente, build con D al final. En el pasado, built con T al final. Y en el participio, built con T al final. También igual que el pasado. Entonces nos queda dos iguales, pasado, participio y pasado, dos iguales y uno diferente. Buy, comprar. Bought, pasado y participio iguales. ¿Ve? Y el presente sería buy, diferente. Come. Entonces aquí también tenemos como el primero, come, venir. El pasado came, con una A, y el participio come. Solo tenemos participio y presente son iguales, y el del medio es diferente. Feel, felt. Feel significa sentir. Pasado sería felt, y el participio felt. Dos iguales, uno diferente. Find significa encontrar. Found. Dos iguales, uno diferente. Have. Participio y pasado son had. Dos iguales, uno diferente. Hear, heard. Significa oír. Entonces, dos iguales, uno diferente. Keep, mantener. Kept. Mantener, ¿cierto? So, dos iguales, uno diferente. Leave, left. So, leave significa irse o abandonar, ¿no? Dos iguales, uno diferente. Lose, perder. Lost. Dos iguales, uno diferente. Make, realizar, hacer. Made. Dos iguales, participio y pasado son iguales, y el presente sería diferente, ¿no? Make. Meet, reunirse, ¿no? Met. Pasado y participio son met, dos iguales, y el presente sería meet, que es diferente. Pay, pagar. Paid. Dos iguales, uno diferente. Say, decir. Said. Dos iguales, uno diferente. Seek, sought. Seek, sought. Seek es como buscar algo, pero como aspirar a encontrar algo, ¿ya?
Quizá hay una mejor traducción para eso, pero esa es la que se me ocurre hasta ahora. Seek, seek. Sí, sí, que es como aspirar a encontrar algo. Sell, vender. Sold, sold. Dos iguales, uno diferente. Vender. Send, enviar. Sent, sent. Con T al final. Dos iguales, participio pasado y uno diferente. El presente. Tell, told, told. Decir, ¿no? Tell. Pasado y participio son iguales, el presente es diferente. Think, think. ¿Ya? Acuérdense que la TH se pronuncia con la lengua entre los dientes. Think. Pensar. Thought, thought. So, presente, pasado y participio son iguales, pasado y participio son iguales, y el presente sería think. Understand. Understand significa entender. El pasado, understood, y el participio, understood. Dos iguales, uno diferente. ¿Ve? En este segundo grupo vemos que los verbos irregulares se pueden clasificar en este segundo grupo, que es dos verbos iguales y un verbo diferente. Quiero decir, el verbo es el mismo. Lo único que estamos haciendo que es diferente es que la conjugación es diferente. ¿Ya? Entonces, dos veces en el pasado, muchas veces en el pasado y participio son iguales, pero en el presente es diferente. O a veces también sucede que el presente y el participio son iguales, pero el pasado es diferente. Entonces, es un poquito más fácil aprendérselo cuando uno los ordena en esta forma, al menos creo yo. Bien, vamos a ver el otro verbo. Vamos a ver aquí unos ejercicios con estos verbos, con este segundo grupo. Vamos a decir, build. They built a new house. They built the new house. And they have built many houses. En el presente sería, ellos construyen la nueva casa. En el pasado, ellos construyeron la casa 2 años atrás. Y en el participio sería, ellos han construido muchas casas. Se fija que son dos iguales y uno diferente. Become. Become. Significa convertirse, algo que se convierte, ¿no? En algo diferente. Por ejemplo, cuando las personas se gradúan de alguna carrera en la universidad o en el college o en la escuela, entonces se dice convertirse, no become. O cuando alguien se convierte en papá o en mamá, también se usa become. Entonces, bueno, veamos. Become, your videos become very popular online. Tus videos se convirtieron se convirtieron en muy populares en el Internet. En el pasado, your videos became very popular online last year. Tus videos se convirtieron en muy populares en el Internet el año pasado. Your videos have become increasingly popular online. Your videos have become increasingly popular online. Tus videos se han convertido de manera progresiva en populares en el Internet. ¿Ya? I hear the machines working. I hear the machine working. Ese es otro verbo. Yo escucho las máquinas trabajar. I heard the machines working all night. Yo escuché las máquinas trabajar toda la noche. Y I have heard the machines working since I moved here. Yo he escuchado las máquinas trabajar desde que me moví aquí. ¿Ya? Dos iguales, uno diferente. Fíjese que aquí se lo voy a marcar con el mouse. El verbo en participio y en pasado son iguales, pero el presente here es diferente. Y she, make. She makes a lot of money in construction. Ella hace mucho dinero en la construcción. She made, en el pasado, she made a lot of money in the last construction project. Ella hizo mucho dinero en el último proyecto de construcción. En el participio, she has made a lot of money since she became entrepreneur. ¿Ve? Acá estamos usando el became, se convirtió, ¿no? Vean, she has made a lot of money, ella ha hecho mucho dinero since she became entrepreneur, desde que ella se convirtió en empresaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a los más loquitos de la familia, de estos verbos irregulares. Entonces, este grupo son todos diferentes. Y la lista es bastante larga,
no tan larga como la anterior, pero de todas maneras hay que aprenderla. Y son verbos que usamos todo el tiempo. Por lo tanto, usted tiene que poner un poquito de atención aquí a los verbos. Por ejemplo, en el presente, ya sabe, la columna de la izquierda hablamos del presente, la columna del medio es el tiempo pasado y la columna de la derecha es el tiempo participio. El verbo to be, que significa ser o estar. En el pasado es was, para I was, ¿no? La primera persona, y were, ¿no es cierto? Se conjuga de manera diferente en el pasado, dependiendo del tipo de persona del cual estamos hablando. Pero en el participio es been, completamente diferente. El presente been, pasado was, were, o el participio been. Begin. El presente significa begin, comenzar. En el pasado began, begun. Estos son totalmente diferentes, significa comenzar. Break, broke, broken. Break significa romper o quebrar. Sería break, broke, broken. Choose, elegir. Choose, chose, chosen. Diferente. Do, el verbo hacer, lo aprendimos la semana anterior. Do, el pasado did, en el participio done. Eat, en el presente, comer, en el participio comí, sería eat, ate, eaten. Aquí sería comer, aquí sería comí y aquí sería comido, ¿ya? Fall significa caer. Fell, fallen. ¿Ya? Todo diferente. Forgotten, perdón, forget, olvidar. Pasado forgot, participio forgotten. Forgive, perdonar. Forgave, en el pasado, forgiven. Todo diferente. Freeze, congelar. Froze, frozen. Como la película, Frozen. Get, en el verbo obtener. Got, en el pasado, gotten. ¿Ya? O got. Por eso le puse la estrellita aquí, porque puede conjugarse de ambas formas, dependiendo de si es inglés en los Estados Unidos o es inglés en Inglaterra. To give, dar. Gave, given. Diferente, todo diferente. Go, ir. Went en el pasado, gone en el participio. Grow, crecer. Grew, grown. Ya, diferente. Hide, hid, hidden. Eso significa esconder. Know, saber. Knew, known. See, ver. Saw, seen. Pasado y participio, todo diferente. Speak, hablar, ¿no? Spoke, spoken. Take, tomar. Took, taken. Todo es diferente. Pero esto es, como digo, lo más loquito de la familia, tenemos que aprendernos porque no nos queda de otro. Wear significa vestir. Wore, worn. Y write significa escribir. Wrote and written. Todos diferentes. ¿Ya? Escribir, escribo, escribir, escrito. ¿Ya? Todos diferentes. Tenemos que aprenderlo. Vamos a ver algunos ejemplos. Break. En presente, he breaks the contract. Él rompe el contrato. En el pasado, he broke the contract 5 years ago. Él rompió el contrato hace 5 años. He has broken more contracts this year than ever before. Ese sería el participio. Él ha roto más contratos este año que nunca antes. Get. She gets ready for the meeting. Ella se prepara para el meeting. O ella se preparó para el meeting, ¿no? Obtener. She got ready for the meeting last week. Ella se preparó para el meeting la semana pasada. She has gotten ready for the meeting every time. O she has got ready for the meeting every time. Ella se prepara para el meeting cada vez, ¿no? Forget. They forget the deadline to submit the bid. Ellos olvidaron la fecha, el plazo para enviar la propuesta. Esto es cuando uno está trabajando en la construcción y necesita hacer un estimado con una fecha límite. So,
they forgot, ellos olvidan el plazo para someter el presupuesto. They forgot, en pasado, they forgot the deadline to submit the bid last time. Ellos olvidaron el plazo para presentar la propuesta la última vez. Y en el participio sería they have forgotten the deadline many times. Ellos han olvidado los plazos muchas veces. Ellos han olvidado los plazos muchas veces. Y el verbo to go. We go to the construction site every morning. Nosotros vamos al sitio de la construcción todas las mañanas. We went to the construction site every morning before COVID. Nosotros fuimos al sitio de la construcción cada mañana antes de la pandemia del COVID. We have gone to the construction site every morning from the beginning. Nosotros hemos ido al sitio de la construcción cada mañana desde el comienzo, desde el principio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con estos verbos cuando hablamos en negativo o cuando hacemos preguntas? ¿Se acuerdan cómo lo vimos la vez anterior? Para eso usamos el verbo to do, que funciona como un verbo auxiliar. Por ejemplo, cuando necesitamos usarlo para hacer preguntas, nosotros lo ponemos enfrente de la oración. Ya lo vamos a ver. Pero cuando necesitamos hacer el negativo, usamos don't, con la expresión con una contracción, ¿no? Porque significa do not, don't. Pero eso es para todas las personas, excepto la tercera persona en singular, que usamos doesn't. Cuando decimos he, she, it, decimos doesn't, ¿ok? Y en el pasado es para todos iguales, es did, not o didn't, con la contracción, didn't, ¿ya? Entonces veamos. En el tiempo pasado, cualquiera de estos verbos que acabamos de ver, los verbos regulares o irregulares, nosotros decimos I don't eat at my desk, you don't work, he doesn't run, she doesn't cross, etcétera, etcétera. Esto lo vimos en un video anterior. Por razones de tiempo, de hecho lo vimos la semana pasada en el video número 15, ¿ya? So, vaya a mi YouTube, búsqueme con mi nombre Edith Yáñez, y usted va a encontrar que esto ya lo vimos. Exactamente estos mismos ejercicios los vimos la semana pasada, por razones de tiempo, y yo no lo puedo repasar ahora. Pero, para que lo vea, cuando cualquier verbo que tenemos en el pasado y lo queremos usar en negativo, debemos usar el verbo to do como verbo auxiliar, y en el presente sería do not o does not, doesn't, y en el pasado sería didn't, did not o didn't, ¿ok? Lo mismo con las preguntas. Cuando queremos hacer preguntas con cualquier verbo, en el tiempo pasado, los verbos regulares o irregulares, excepto el verbo to be. Ojo, excepto el verbo to be. Ya lo vimos la semana pasada en el capítulo número 15. Pero usamos el verbo to do. En el presente sería do I, do you, does he, does she, does it, do we, do they. Y en el pasado sería did para todas las personas. Todos los pronombres personales se conjugan con did. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did they. ¿Ya? Esto lo vimos, como le dije anteriormente en el video de la semana pasada. Busque el video número 15, exactamente los mismos ejercicios, y usted va a quedar completo con esta lección de aprender los verbos en el pasado. ¿De acuerdo? Vamos entonces a despedirnos por hoy con este capítulo. Este fue el último video que hicimos con el repaso de lo que habíamos estado aprendiendo hasta hoy. La próxima semana venimos con un capítulo completamente nuevo y vamos a estar hablando de la conjugación de los verbos en futuro. Vamos a aprender will, vamos a aprender going to y la diferencia entre ambos. Esto ya lo habíamos visto en un video, pero en otra secuencia lo vamos a ver de nuevo en esta secuencia, en esta nueva serie de videos que estamos haciendo de aprendiendo inglés para la construcción.
Yo les deseo una linda semana y espero verlos, si Dios quiere, la próxima semana, el próximo lunes a las 7:30 de la tarde, por el poder de Ser Mujer TV, en Aprendiendo Inglés para la Construcción. Me despido de ustedes hoy día. No olviden buscarme en YouTube y en nuestro Facebook, Latinas in Construction y Hispanics in Construction. Son 2 grupos de Facebook y esperamos verlos ahí. Si quiere participar en las clases que tenemos todos los sábados, tiene que mandarme un email a edit@latinasinconstruction.net. Tal cual usted lo ve aquí, latinasinconstruction.net. Y con mucho gusto los vamos a dejar entrar. Estamos todavía con algunos espacios en el grupo básico, en el segundo grupo básico que tenemos, y los esperamos ver ahí la próxima semana, el sábado, para que podamos practicar. Como le digo, feliz semana. Los veo, si Dios permite, la próxima semana en Aprendiendo Inglés para la Construcción. Bye.